Creíste que el milagro era viajar 2000 años atrás, pero el verdadero milagro es sobrevivir a este día sin perder la esperanza. El Padre Azul no necesita tus grandes sacrificios. Él tiene galaxias enteras. Lo que él no tiene es tu cansancio. Él quiere sentir el peso de esa taza en tu mano. Tus dudas son datos invaluables para Abba. No hay vidas pequeñas. No hay instantes vacíos. Consagrar tu voluntad es dejar de luchar contra la gravedad. Es aceptar que pase lo que pase. Ya estás salvado. Imaginemos por un momento un mensaje crucial, una especie de telegrama urgente que se envió a la humanidad hace unos 2000 años. Ajá. Un documento que, en teoría, contenía el secreto más grande sobre cómo funciona la estructura del universo y, bueno, el propósito de la existencia misma. Pero claro, a lo largo de los siglos, cada intermediario que ha tenido ese telegrama en sus manos, pues ha tachado una palabra, ha cambiado una coma o directamente ha reescrito un párrafo entero. Claro, para que encajara con sus propios intereses políticos o con sus miedos. Exacto, exacto. Hasta que, inevitablemente, ese mensaje original queda sepultado bajo, capas y capas de pura burocracia espiritual. Y lo que finalmente llega a su destino es una versión casi irreconocible. Una versión llena de exigencias, normas y terrores que jamás estuvieron en el texto de partida. Es un proceso de distorsión histórica fascinante. Y la gran pregunta que surge es, a ver, si de repente se descubriera el borrador original de ese telegrama, totalmente libre de manipulaciones, ¿cuál sería el impacto? ¿Sería brutal? Ostras, la sorpresa sería mayúscula, porque revelaría que no hay exigencias de sumisión, sino un planteamiento asombroso sobre cómo funciona realmente la realidad. Así que bienvenidos a una nueva inmersión profunda en los textos. Muchas gracias, un placer estar aquí. Hoy se pone sobre la mesa una pila de documentos verdaderamente excepcionales. Estamos hablando de los extractos de la monumental saga literaria Caballo de Troya de J.J. Benítez. Sí, unos textos densos, muy densos. Unos escritos que desentrañan una visión cosmológica y espiritual radicalmente distinta a cualquier tradición conocida. Y la misión de este análisis, hoy, es descifrar un concepto central que lo cambia absolutamente todo. Una figura a la que los textos llaman el Padre Azul. Y ojo con esto, porque el tono estrictamente analítico es fundamental aquí. No estamos ante un simple texto de teología clásica, ni mucho menos un manual de autoayuda. No, que va, para nada. Los documentos no solo ofrecen una perspectiva espiritual, sino que detallan una estructura del universo asombrosamente mecánica y precisa. Es, digamos, una cosmología completa que desafía cualquier dogma establecido hasta la fecha. Analizar esta figura del Padre Azul requiere, pues, desmontar la idea misma que se tiene sobre el motor que impulsa el universo. Totalmente de acuerdo. Se va a revelar lo que llaman un trato cósmico. Un trato que explica, según estas fuentes, exactamente por qué existe el ser humano en un mundo tan lleno de imperfecciones. ¿Y por qué el universo funciona con un combustible distinto? Eso es, un combustible que no es físico en el sentido tradicional, sino emocional. Quien nos escucha hoy va a querer quedarse hasta la última reflexión, estoy seguro. Antes de continuar con lo que tenemos preparado, un pequeño apunte. Nada supera la experiencia de tener el libro original. Si les falta alguno, les dejamos los enlaces en la descripción. Y porque queremos que este análisis les sea de mucha utilidad, preparamos un PDF descargable con los puntos que veremos hoy. Estén muy atentos porque en unos minutos diré la palabra clave. Solo tienen que escribirla en los comentarios para recibir el PDF. Continuamos con nuestro análisis. Porque la perspectiva que plantean estas páginas sobre la rutina diaria le da un giro tremendo a todo. Sí, cambia la visión del día a día por completo. Pero, a ver, para entender quién es este Padre Azul, primero hay que hacer un ejercicio casi violento de demolición conceptual. Exacto. Como se suele decir, hay que vaciar la taza para poder llenarla de nuevo. Quien se acerque a estos textos tiene que desaprender lo que las tradiciones antiguas han enseñado sobre la divinidad. Madre mía, ya te digo. Porque los textos exponen una antítesis brutal desde las primeras páginas. O sea, se establece un choque de paradigmas enorme entre la visión antigua y la que propone este mensaje redescubierto. Vale, vamos a desempacar esto paso a paso porque el contraste
Es enorme. Los documentos contraponen la figura clásica del Dios del Antiguo Testamento, Yahvé, que históricamente ha sido descrito como un ser colérico, vengativo, que exige sacrificios. Que lleva la cuenta de los pecados, ¿sí? Eso es, que lleva una contabilidad estricta y favorece de forma exclusiva a un pueblo elegido. Y lo contraponen frente a la figura que Jesús de Nazaret presenta en estos escritos, que es Adba, una palabra aramea que significa literalmente papá. Y esa es la clave de bóveda de toda la obra, fíjate. El Padre Azul se describe en las fuentes como una entidad de puro amor, o ahab en hebreo. Pero cuidado, que no es un amor humano pasivo. Claro, no es un sentimiento romántico. Para nada. Es un amor que no juzga en absoluto, que no castiga y que sobre todo no necesita templos, no requiere sacerdotes, ni ritos, ni intermediarios de ningún tipo. Ostras. Y la revelación que realmente sacude los cimientos dogmáticos, en la lectura la que resulta más conflictiva intelectualmente, es que este Padre Azul otorga la inmortalidad de forma incondicional a todos los seres humanos. Sin excepciones. Sin excepciones, a todos. Vale, momento, porque aquí es donde la cosa chirría y choca frontalmente con el sentido humano de la justicia. Según la fuente, a ver si lo he entendido bien, esta inmortalidad incondicional abarca a todo el mundo por igual. A todo el mundo. Es decir, asesinos, tiranos, genocidas, al igual que personas bondadosas. Todos reciben el mismo regalo de la eternidad, porque los textos afirman que no hay infierno. No, no lo hay. Ni purgatorio, ni castigo divino. La muerte se describe simplemente como un dulce sueño, benéfico. Al leer esto, la primera reacción natural es de rechazo. Es normal, sí. Cuesta entender, cuesta aceptar un sistema que premia a todos por igual sin importar sus actos. Parece tremendamente injusto. Es una reacción lógica, claro, pero desde la perspectiva humana. Lo fascinante aquí es cómo los textos resuelven esa paradoja. Y lo hacen elevando el concepto de amor por encima del concepto de moralidad. Ajá. La lógica detrás de esto es que el amor del Padre Azul es infinito. Y una deidad verdaderamente infinita, pues no puede sentirse ofendida por una criatura finita, primitiva y limitada. Tiene sentido si lo piensas como un absoluto. Claro, de hecho, los documentos utilizan una metáfora brillante para explicar el absurdo del castigo divino. Dicen que castigar a un ser humano por ofender a Dios sería tan irracional como que un ingeniero se ofendiera porque un insecto no entiende cómo funciona la estructura de un oleoducto. Ostras, qué buena analogía. Claro, el insecto choca contra el metal de la tubería y el ingeniero jefe no va a bajar a aplastarlo por no comprender la termodinámica de la instalación. Exactamente. Sería completamente ridículo y desproporcionado. Exacto. El texto señala que la justicia, tal y como se concibe en la Tierra, implica en el fondo una falta de amor, o una necesidad de equilibrar un daño. Ya. En las tuberías de los cielos, apuntan los documentos, solo circula el amor. La justicia es un invento puramente humano, o sea, una tirita evolutiva para equilibrar nuestras propias imperfecciones y mantener el orden social. Claro, para no matarnos entre nosotros. Eso es. Para una entidad de capacidad infinita, llevar la cuenta de los errores de una criatura temporal no tiene ningún sentido cosmológico. Pero claro, a ver, en lugar de pensar en este amor como un profesor demasiado permisivo que le pone un sobresaliente a todos los alumnos el primer día de clase, sin importar si estudian o si le prende fuego al aula, quizá haya que pensar en ello como una ley de la física. A ver, desarrolla eso. Es decir, la gravedad tira de un cuerpo hacia el suelo con la misma fuerza independientemente de si ese cuerpo pertenece a un santo o a un criminal. La gravedad no juzga. Ajá. Simplemente es. El amor en estos textos se presenta como una constante universal, no como un sistema de recompensas morales. Esa es una actualización perfecta de la metáfora. Sí, es una fuerza constitutiva del universo, no un tribunal. Pero claro, esa incondicionalidad plantea un desafío filosófico mayor, que es precisamente donde los textos de Benítez profundizan más. Exacto. Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Porque si este Padre Azul es tan absolutamente perfecto, tan infinito, y ofrece esa eternidad como un hecho físico ineludible, surge una duda gigantesca. La gran pregunta. ¿Por qué molestarse en crear la vida humana?
O sea, ¿por qué poner a un ser consciente en un mundo material lleno de sufrimiento biológico, de enfermedad, de dolor, de ignorancia? Sí, sí. ¿Para qué sirve todo este teatro sangriento de la existencia terrenal si el final feliz, esa eternidad de la que hablamos, ya está garantizada por defecto desde el primer segundo? Y ahí es donde la cosmología de la obra abandona la teología básica y se vuelve tremendamente sofisticada. La respuesta que dan los textos se centra en un concepto mecánico muy específico. La chispa, ¿no? Exacto, un concepto llamado la Nitzutz, o la chispa divina. Se detalla que, fíjate qué precisión, exactamente a los 2134 días de nacer. Espera, 2134 días. ¿Esos son? Lo que equivale a unos 5 o 6 años de edad humana, sí. ¡Qué barbaridad de precisión! Pues a esa edad, un fragmento literal, real y operativo del Padre Azul se instala físicamente en la mente de cada persona. Vale, un fragmento de Dios instalándose en el cerebro humano. O sea, los escritos dicen que esa chispa actúa como una especie de registrador de vuelo, ¿verdad? Totalmente, como una caja negra. Un guía silencioso que cuenta cada parpadeo, procesa cada pensamiento y susurra respuestas desde el interior. Aunque el individuo jamás llega a ser consciente de esa presencia a lo largo de toda su vida. Así es. Y esto nos lleva a la justificación del sufrimiento humano, a lo que podríamos llamar el trato cósmico. El trato cósmico. Vale. Antes de seguir, un aviso rápido. Ya tienen en pantalla la palabra necesaria para recibir el material descargable. Solo tienen que escribirla en los comentarios. Aprovecho para invitarlos a suscribirse si quieren profundizar más en este universo. La premisa lógica es aplastante. Dado que el Padre Azul es la perfección absoluta y total, hay un espectro de la realidad que, por su propia naturaleza infinita, le resulta imposible experimentar de primera mano. Claro, no puede fallar. Exacto. Un ser que lo sabe todo no puede conocer empíricamente la duda. Un ser inmutable no puede experimentar el paso del tiempo, ni la frustración, ni la ignorancia, ni el dolor físico. Vale. Pero voy a hacer de abogador del diablo aquí, porque eso suena increíblemente parasitario. A ver. Suena a que somos poco más que ratones de laboratorio, o peor, que esta deidad infinita nos utiliza, inmersos en un mundo de enfermedades y tragedias, solo para no aburrirse en su propia perfección. Ya, entiendo por dónde vas. Es como, básicamente somos las gafas de realidad virtual de Dios para que juegue a la imperfección a nuestra costa. Es una objeción muy válida, ¿eh? Y es exactamente el dilema que los textos anticipan. Pero los documentos rechazan de plano la idea de un Dios voyerista o parasitario. Y explican el mecanismo de una verdadera simbiosis. ¿Simbiosis? Sí. No es que él observe el dolor humano desde fuera para entretenerse. Es que él se somete a ese dolor a través de la Nitzutz. Se fragmenta para vivirlo desde dentro, sin los privilegios de la omnipotencia. Ah, o sea que renuncia a su poder en ese fragmento. Exacto. Él vive, sufre y duda porque la criatura vive, sufre y duda, a cambio de utilizar la limitadísima vida material humana como vehículo de experimentación en el espacio y el tiempo. Él regalar la eternidad. Ya veo. Es un intercambio de valor real. O sea, cambia temporalidad e imperfección por eternidad. Precisamente. Si conectamos esto con el panorama general de la condición humana, esta perspectiva elimina por completo el victimismo existencial. Claro, ya no eres una víctima del universo. El sufrimiento y la imperfección ya no son un castigo por un pecado original heredado, ni un karma que haya que limpiar. Se transforman, y esto es clave, en la recopilación de datos más valiosa posible para una deidad que lo sabe todo a nivel teórico. Pero que anhela fervientemente experimentarlo todo a nivel práctico. Eso es, la Tierra no es un valle de lágrimas punitivo. Se describen los textos como un laboratorio de contrastes, un entorno diseñado para generar la mayor cantidad de variables posibles. Es un cambio de marco mental fascinante, de verdad. Si se asume esta hipótesis, cada vez que alguien se tropieza, llora o, yo qué sé, no entiende algo, es el propio universo expandiendo su catálogo de experiencias. Totalmente. Pero claro, a ver, si hay una transferencia continua de datos desde nuestra mente a este ser, si realmente somos terminales recopilando información empírica a través de esta Nitzutz, la pregunta obvia es, ¿dónde está el servidor central? Ah, la geografía cósmica. Exacto. ¿Cómo se conecta lo material, lo biológico, con una entidad que definimos como amor puro?
porque los documentos no se quedan en lo abstracto, sino que cartografían el universo físico para explicarlo. Sí, la obra entra de lleno en la astrofísica divina, por así decirlo. El hogar del Padre Azul, el núcleo de esta red inmensa, se ubica en un lugar llamado el Paraíso. Vale. Pero es crucial entender que no es el paraíso etéreo lleno de nubes y arpas de la iconografía clásica. Olvídate de eso. Nada de angelitos tocando liras. Nada. Los textos lo describen como una gigantesca isla material, de proporciones inabarcables, de forma elíptica y estática, y se sitúa en el centro matemático exacto del, y cito, universo de los universos. Madre mía. El detalle mecánico que más llama la atención en la lectura de esa parte es que esa isla es la única creación en todo el cosmos que no se mueve. Cero movimiento. No rota, no se traslada, todo lo demás orbita a su alrededor. Y tiene que ser así por pura física celestial, según los documentos. A ver, explícanos eso. En un universo en constante expansión y movimiento giratorio a velocidades incomprensibles, se requiere un eje de rotación absoluto. Un anclaje. Eso es, un punto de anclaje de inercia cero que estabilice todo el sistema. Si el centro también se moviera, el caos centrífugo destruiría la creación por completo. Esa isla inmóvil es el asiento del Padre. Ostras. Y es allí donde reside esa famosa Trinidad que, según los textos, Jesús explicaba a sus discípulos dibujando 3 círculos entrelazados en la arena. Los 3 círculos, sí. Que representan al Padre Azul en el centro, al Hijo Eterno y al Espíritu Infinito. Pero aquí hay otra ruptura total con la enseñanza tradicional. Una sorpresa mayúscula para cualquiera que haya estudiado teología. Desde luego. Resulta que Jesús, cuyo nombre cósmico real en estos textos es Micael, no es ese Hijo Eterno de la Trinidad central. Este es uno de los giros estructurales más complejos y fascinantes del texto, sin duda. Rompe todos los esquemas, ¿eh? Totalmente. En la jerarquía monumental que establecen los documentos, el cosmos está compuesto por un universo central y 7 inmensos superuniversos en evolución. Vale, 7 superuniversos. Jesús, o Micael, se describe como un dios creador, sí, pero de un universo local específico. O sea, una pequeña fracción de uno de esos superuniversos. Ajá. En términos genealógicos puramente ilustrativos, vendría a ser como un nieto del Padre Azul. Un nieto, lo cual da un sentido completamente distinto a su paso por la Tierra. Según esta visión, no bajó a fundar una iglesia ni a morir en una cruz para apaciguar la ira de Yahvé. No, eso sería absurdo bajo esta cosmología. Claro, bajó como una especie de director de proyecto local que visita una sucursal problemática para corregir un error de datos catastrófico. O sea, la idea de que el creador supremo, el abuelo, es un tirano sediento de sangre. Eso es. Vino a sustituir la idea del dios del terror por la realidad del dios del amor. Y aquí es donde entra el simbolismo fundamental del color, que da título a nuestro tema central, el Padre Azul. Exacto. ¿Por qué precisamente el azul? Los textos se sumergen en raíces muy antiguas, tocando conceptos de la cábala. Explican que el azul, tejelet en hebreo, simboliza el amor, ahaz. Ajá. Pero la etimología que plantean es interesantísima. Significa todo, y a la vez significa lo que está debajo. El amor azul se define como aquello que subyace, lo que está por debajo sosteniendo toda la inmensidad de la creación. Qué bonito eso, sí. Y los escritos advierten con insistencia que este amor no tiene absolutamente nada que ver con el romanticismo de las películas ni con las emociones humanas. Se describe literalmente como un combustible. Y esa distinción es vital para no caer en la cursilería al analizar la obra. Los textos afirman que el amor divino es pura acción, es mecánica pura, un fuego blanco. Fuego blanco. Sí. Los sentimientos humanos de afecto, de solidaridad o de ternura son solo, y utilizo otra metáfora clarificadora del texto, el olor que desprende esa gasolina azul al quemarse. Claro, el olor. Pero el olor no mueve el motor. La gasolina en sí es una fuerza motriz real. Entonces, para que quede totalmente claro para quien nos escucha, el amor en estos textos no es poesía, es astrofísica pura. Estamos hablando de algo parecido a lo que la ciencia moderna llama materia oscura. ¿Podría decirse que sí? Es decir, esa fuerza gravitatoria invisible que mantiene unidas a las inmensas galaxias, evitando que las estrellas salgan disparadas y todo colapse en el caos por la inercia del movimiento. La comparación es asombrosamente precisa. Si conectamos la cosmología de Benítez con el panorama general de la astrofísica, encaja a la perfección. Fíjate que la materia física tiene una tendencia natural hacia la entropía, hacia la separación y el desorden.
Sin esa tensión divina, sin ese fuego blanco o gasolina azul, la estructura masiva de los 7 superuniversos sencillamente se desintegraría. Desaparecería. El universo no es una explosión accidental que salió bien de casualidad, insisten los textos. Es un motor gigantesco, un mecanismo de relojería perfectamente engrasado que funciona única y exclusivamente con ese amor simétrico como peramento estructural. Ostras. Por eso, en un pasaje clave, Jesús les dice a sus discípulos perplejos que el amor es la segunda gravedad. La segunda gravedad. Tira de las cosas para mantenerlas en relación, desde las partículas subatómicas hasta los cúmulos de galaxias. Exacto. Y claro, esta visión de ingeniería cósmica generaba un cortocircuito tremendo entre los discípulos de Jesús en el siglo I, según relatan los escritos. Había un choque cultural insalvable. Totalmente insalvable. Ellos estaban esperando a un mesías político, un líder guerrero judío que rompiera los dientes a las legiones romanas, estableciera la hegemonía de Israel y repartiera cargos de poder. Y de repente llega este individuo hablando de universos locales. claro, de una gigantesca isla estática de luz y de un amor cósmico que actúa como fuerza de gravedad para sostener las estrellas. Es completamente comprensible que no entendieran nada. Pobrecitos. Carecían de la amplitud de miras necesaria. Las mentes del siglo I estaban fuertemente condicionadas por una visión, geocéntrica, plana y tribal de la realidad. Ya te digo. Cuando se les intenta explicar la existencia de millones de planetas habitados y la noción de un padre azul que derrama su combustible por igual sobre el invasor romano y sobre el pueblo oprimido judío, la mente tribal colapsa. Literalmente. La grandeza del texto literario reside precisamente en cómo plasma esa fricción constante, casi cómica a veces, entre una cosmología avanzadísima y una mentalidad humana rudimentaria. Es que tiene que haber sido frustrante para él. Pero bueno, llegados a este punto, habiendo desgranado toda esta maquinaria, si la inmensidad del universo se sostiene gracias a este combustible de amor gravitacional, y resulta que llevamos una chispa divina instalada en el hardware de nuestra mente, registrando cada parpadeo, ¿qué implicación práctica tiene esto? Esa es la pregunta. O sea, ¿qué se supone que debe hacer un ser humano de a pie con esta información? Hoy, un martes cualquiera. Pues la culminación de todas estas enseñanzas se resume en un concepto de una sencillez engañosa, la verdad, lo que los documentos denominan la religión del espíritu. La religión del espíritu. Una religión que paradójicamente carece de reglas estrictas, no tiene libros sagrados intocables y prescinde de cualquier intermediario. Se basa enteramente en lo que el texto llama el principio omega. El principio omega. Suena un poco a ciencia ficción, pero en el fondo es una actitud vital, ¿no? Exacto, es puramente vital. Consiste en el acto de rendirse, de forma voluntaria y plenamente consciente, a la voluntad de este Abba, de este Padre Azul. ¿Vale? La deducción lógica que plantean los textos es implacable. A ver, si el Padre Azul, por su propia naturaleza infinita, ya lo posee absolutamente todo en el cosmos, Sí. si no exige sacrificios porque no puede ser ofendido, y si, por encima de todo, respeta escrupulosamente el libre albedrío humano como regla inviolable de su propio experimento. Entonces, ¿qué se le puede ofrecer a un ser que no necesita nada? Exactamente. El único regalo verdaderamente válido, original y de valor incalculable que una criatura temporal puede hacerle a la infinitud es entregarle de forma libre su propia soberanía. Entregar la voluntad suena a rendición pasiva, a dejar de pensar y convertirse en un autómata. El escepticismo natural nos hace recelar de eso, lógicamente. Y es un recelo muy comprensible, pero los textos lo plantean no como una sumisión destructiva, sino como un alineamiento de fuerzas. A ver, explícanos eso del alineamiento. Es como dejar de nadar a contracorriente en un río poderoso. Consiste en vaciar la mochila psicológica de controles obsesivos, ansiedades y planes rígidos para dejar que esa Nitsuts, esa brújula interna perfecta, tome el timón de la navegación. O sea, soltar el control. Soltarlo del todo. Los textos aseguran que cuando alguien aplica genuinamente ese principio omega, cuando confías en ese piloto interno, el universo entero se pone a su servicio. ¡Ostras! Las piezas se encajan solas porque dejas de ofrecer resistencia a la gravedad del Padre Azul. La ansiedad crónica por el futuro, las normas dogmáticas asfixiantes y el terror paralizante a la muerte, todo eso se desmorona ante la certeza inquebrantable de ser una parte esencial de ese engranaje cósmico. Y este punto replantea por completo el peso de la existencia moral. Porque si se asume la hipótesis central de estos documentos, la gran responsabilidad del ser humano
no es agachar la cabeza y ganarse un billete al cielo mediante el sufrimiento. Ni mediante la represión o la acumulación de méritos morales, claro. Exacto. El billete ya está emitido y validado desde la infancia, desde los 5 años con la chispa. La responsabilidad es mucho más íntima y a la vez mucho más exigente. Es atreverse a vivir. Eso es atreverse a experimentar la vida sin miedo, confiar plenamente en el proceso y esforzarse por descubrir la frecuencia de ese piloto interno. Una responsabilidad basada en el descubrimiento, no en el temor. Es un matiz importantísimo. Totalmente. Lo cual nos lleva a una reflexión final que, si se piensa detenidamente, deja la cabeza dando vueltas. A ver, cuéntame. Al principio del análisis hablábamos de ese telegrama interceptado y alterado durante milenios. Ese mensaje original que hemos intentado reconstruir hoy no exigía sumisión ciega, No. ni amenazaba con castigos eternos en lagos de fuego. Lo que realmente pedía era que abriéramos los ojos a un inmenso experimento cósmico de recolección de datos vivenciales. ¿Y eso aterriza toda esta alta cosmología en un escenario asombroso para la existencia cotidiana más mundana? Es que imagínate por un segundo las implicaciones de esto para el oyente. Sí. Si el Anitzut, esa chispa azul que se supone llevamos dentro, es literal y físicamente un fragmento del Creador infinito experimentando la vida material a través de los sentidos de nuestra mente. Ajá. Eso significa que nuestros problemas cotidianos no son ruido de fondo irrelevante. O sea, el aburrimiento soporífero en una sala de espera, la frustración al quemar el desayuno un lunes por la mañana. Las pequeñas dudas. Exacto. Las dudas más paralizantes y las alegrías más breves y efímeras no son trivialidades vacías. Cabe preguntarse entonces, y esta es la idea central para reflexionar hoy para quien nos escucha, ¿es posible que la rutina diaria y ordinaria de cualquier persona sea, en realidad, el experimento científico más sagrado, complejo y vital para la expansión de la conciencia del mismísimo universo? Es un planteamiento que revaloriza cada segundo de la existencia humana, de verdad. Si el infinito necesita experimentar la limitación a través de nosotros, si cada instante de duda o asombro cuenta como un dato invaluable para el cosmos, entonces definitivamente no existen vidas pequeñas. Es una idea inmensa. Una idea inmensa para llevarse en el bolsillo frente a la inmensidad, a veces abrumadora, del día a día. Nos escuchamos en la próxima Inmersión Profunda. Los invitamos a seguir la ruta con el video que ven en pantalla y si aún no han pedido el material descargable, háganlo ahora comentando la palabra clave. Gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente video.